Oh, esa es otra. No. Se llama El automóvil gris. Es una película de 1919. Hay una remasterización que hizo la Cineteca Nacional. Recientemente, el año pasado tuve la oportunidad de comprarme una de las pocas piezas que editaron. Está muy interesante. Es spoiler si la película es de 1919. No, se vale. Se mueren todos. No, sí, ya, bueno. Y no está en sucede o ocurre, vaya, al final de cuentas, una ejecución en el paredón también, siempre se me olvida cómo se llama, un fusilamiento, ¿no? Está muy interesante, véanla, busquen el antecedente histórico. Digo, José me decía, hay que hablar de la parte histórica del crimen en México. Ese es un tema muy importante a abordar, ¿no? Dicen que es el antecedente primario de los secuestros. Pero vamos con el chalequero. Decía de su victimología, fueron 2 mujeres dedicadas a la prostitución, lo sentencian a la pena de muerte. Sin embargo, al final terminan conmutándole la pena de muerte por prisión a 20 años. Entonces se la cambiaron. Se la cambiaron. Vamos a fusilar por 20 años. Se fue, lo mandaron a Veracruz, al castillo se me fue el nombre de la cárcel esta que existía en aquel momento, que está precisamente en el puerto de Veracruz, y era el castillo que servía para la defensa del puerto, ¿no? Porque era por donde entraban, donde llegaban los barcos en tiempos atrás, ¿no? Un poquito porque se me hace... Si chequemos si tenemos audio. Sí, dicen que ya se escucha. ¿Ya se escucha? ¿Ya sí, regresó? ya todo bien. Okay. Perfecto. ¿Sí? ¿Ya volvió? Ok. Eso, excelente. Decía, y lo mandan a Veracruz. Sin embargo, no cumple los 20 años en la prisión. Sale antes de 1905 y para 1908 lo vuelven a procesar penalmente. Por 3 años estuvo afuera. 3 años estuvo afuera, intentó matar a una anciana. Cambió su victimología a una anciana. Bueno, la trata de matar, no lo logra. Agarran al chalequero y lo sentencian nuevamente a pena de prisión. Muere a los 2 años el chalequero. Después de que lo volvieron. Exactamente, después de que lo detienen, muere el chalequero. Pero veamos su modus operandi. Digo, ya lo estoy comentando un poco general. Búsqueda de mujeres dedicadas a la prostitución. Comisión de la conducta durante la noche. ¿Cómo las cazaba el chalequero? ¿O cómo las enganchaba el chalequero? Se había organizado entonces. En ese tiempo no había que los pudiera subir al carro. Claro. ¿Se puede decir que había organizado entonces? Sí, era un sujeto organizado, planeaba de alguna manera, pero él iba a las pulquerías de noche, ¿no? Y ahí conocía a las mujeres, las enganchaba y se las llevaba a lugares lejanos, ¿no? Y oscuros, obviamente. Imagínate la Ciudad de México en 1890, cuando apenas va llegando, o todavía no llegaba ni siquiera la electricidad, o estamos en esas posimetrías de la llegada de la electricidad. Había farolas todavía, ¿no? O sea, que se encendían con petróleo, etcétera. Todavía cuando andaba el sereno, ¿no? Los serenos todavía existían, desaparecen hasta los 1900, creo. Por ahí. Y se las llevaba a lugares oscuros y lejanos, y ahí las ahorcaban, ¿no? O sea, su método de ejecución era la estrangulación, o el estrangulamiento, ¿no? El estrangulamiento directo, ¿no? O sea, a mano. O sea, hace rato mencionabas algo del contacto o del estrangulamiento. Dependiendo cómo sea el estrangulamiento, tiene una interpretación para el homicida, ¿no? O sea, puede ser por la parte de atrás. Claro, pero cuando es directo, o sea, habla de una relación personal o de una cercanía o de un odio o de una situación de contacto personal. No hay una barrera entre ellos dos. Vamos a hablar del Goyo Cárdenas y estableceremos ahí algunas otras cuestiones. Por ejemplo,
frecuentaba las pulquerías. Las pulquerías, ¿qué eran las pulquerías? ¿Han probado el pulque? Sí, claro. Tú sí. Sí. Yo claro, también. claro. Jóvenes No, han probado el pulque, ¿no? Bueno, muy tienen que recomendable, probarlo, ¿eh? ¿no? Ese sigue fermentándose después de que lo tomas y te pones bien. Me han Van a contado. probar los curados, ¿no? Un curado de guayaba. No, las pulquerías, ¿qué eran las pulquerías? Pues bueno, eran como las viejas cantinas, todavía no llegaba la cerveza. La cerveza llega posteriormente porque también la trae Porfirio Díaz a México. Pero las Gracias, Ya me pulquerías, cae muy bien. Gracias. no, ahora sí que, bueno, ha sido satanizado, ¿no? También, digo, es como todos los gobiernos, yo creo, ¿no? O Tiene sea, sus cosas buenas, porque aparte de ser muy satanizado, supuestamente, pues Porfirio tenía bien al país dentro de lo que cabe. O sea, no era todo maldad, lo único que fue que pues, duró demasiado tiempo. Ideológicamente, Porfirio Díaz en un primer momento se situaba del lado de los liberales, ¿no? Decían, hay historiadores que dicen que era el más rojo de los juaristas, ¿no? El más juarista de los juaristas. Algo ocurrió, al final de cuentas llega al poder y lo dijo Pancho Villa y Emiliano Zapata, ¿no? Pues siéntate tú, ¿no? Quien se sienta ahí, pues Él dijo, "Yo me-". pierde el piso, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, sí hay obviamente situaciones que se vieron en el porfiriato, el trato que se le dieron, la persecución que se dio en Quintana Roo, aquí en Sonora, a los yaquis, etcétera, inenarrable, innombrable ese tipo de actos. Pero bueno, estamos hablando del caso de este asesino serial. Obviamente tenemos que meternos al contexto social y político porque eso nos da la pauta. Las pulquerías eran los centros del vicio y estaban ubicadas en las zonas más lejanas del centro de la ciudad. Y vale también recordar que en esos tiempos, punto de lo que platicamos ahorita, el corrido ya era parte de la música que se oía. No narcocorridos, los corridos. Los corridos. Ya se oían, a lo mejor en las guitarras en México, las hazañas de gente valiente en esos tiempos. Narraban las hazañas de los contrabandistas. Hablar de los contrabandistas es hablar también de un tema completo, porque los contrabandistas, los bandidos, una disculpa, los bandidos eran aquellos que asolaban los caminos. Era la famosa, en la organización criminal se habla de la cuadrilla criminal. ¿no? La cuadrilla criminal. El otro día te escuchaba que hablabas de la masa y que platicamos de la muchedumbre criminal. La muchedumbre criminal, otra forma de organización. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la cuadrilla criminal, estamos hablando de esos bandidos que se movían sobre los caminos y asaltaban a la gente. Eran los Robin Hoods, ¿no? Eran los Robin Hoods de aquel tiempo. Y eso se cantaba en los corridos, se cantaba con la guitarra, se cantaba en la pulquería. Y bueno, la pulquería era ese centro de concentración que las castas burguesas de aquel tiempo, los fifís de antes, ¿no? Bueno, no hablaré de política, pero la polarización siempre ha existido y desde aquel tiempo estaba burgueses, proletarios, gente... Únicamente se le ha cambiado el nombre, pero sí. Exacto, siempre ha existido. Pues bueno, los burgueses de aquel tiempo, los fifís de aquel tiempo, de alguna manera detestaban toda esa parte de los vicios, pero lo que nadie dice o lo que nadie señala es que los dueños de las pulquerías eran gente del propio gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? O sea, evidentemente estamos hablando de un control social informal y el chalequero se movía en ese contexto. Ahí era donde iba a cazar el chalequero a sus víctimas. Ahí las buscaba, de ahí las sacaba. Entonces, en su modus operandi, cortejaba a las víctimas. Se dice que también en sus actividades de comercio, no solamente cortejaba a prostitutas, sino también a mujeres que se dedicaban a brindar servicio en las casas ricas, ¿no? O sea, también buscaba... Sí, como la casa de citas. Exacto. Las atacaba sexualmente. Las atacaba sexualmente. Y entonces, él las atacaba sexualmente antes Ante mortem. Okay. Las atacaba sexualmente y luego las
estrangulaba y las privaba de la vida, ¿no? Ese era así, a grosso modo, de alguna manera, su modus operandi. Su firma, ¿qué podemos Modus decir de Operandi su todavía firma? tiene su página, ¿no? Sí, todavía existe, por ahí está. Si pasa el anuncio, pasa el anuncio. En el WordPress, en WordPress se llama abdubetancourt.wordpress.com, o lo pueden buscar como modus operandi blog, ¿no? Lo pueden encontrar. Por ahí hay algunos artículos relativos al fenómeno criminal, cuestiones de víctimas, seguridad, etcétera. Entonces, por ahí nos pueden seguir. En redes sociales también estamos como Maestro Abdul Betancourt, y también por ahí publico algunas cuestiones. ¿Qué decimos de la firma del chalequero? Pues había un tipo específico de víctimas, que eran mujeres dedicadas a la prostitución. Y aparte del estrangulamiento, tenía otro, se me pasó señalarlo en el modus operandi, llegaba incluso algunos a cortarlas con cuchillo, ¿no? O sea, las estrangulaba y luego las cortaba la yugular con cuchillo. Okay. Esa cortada ya era post-mortem. Era post-mortem. Las ahorcaba y luego las cortaba. ¿Qué nos dice o qué interpretación le damos a ese corte en la yugular? O sea, únicamente en su antecedente de vida. Quería cortarla. Pues era carnicero, ¿no? Era carnicero. Exacto. Cuando él se dedicaba a esa actividad, les cortaba el cuello a los animales. Se dedicaba, él se dedicaba a matar a los animales. Entonces era como una forma de asegurarse de ya. Sí, exacto. Y esa era la firma que dejaba en específico. Le llamaban en aquel tiempo la cuchillada de borrego. Ok. O sea, la cuchillada de borrego. Perfil criminal, pues bueno, decíamos que planeaba la conducta, seleccionaba a la víctima, conocía el lugar, los materiales utilizados, había una habilidad criminal. O sea, el conocimiento del manejo del cuchillo y los cortes, ¿no? Sí, claro. Y el análisis de contexto, pues es todo esto que estamos mencionando en la situación política en la que se encontraba, situación política, económica, y cómo los propios medios de aquel tiempo dan cuenta de cómo el caso del chalequero pues transcurre durante gran parte del porfiriato. Y muchos dicen, pues no hay que, hay autores que dicen que no hay que asociarlo directamente. Sin embargo, bueno, pues sí da cuenta de gran parte de ese tiempo en el que estuvo el porfiriato en México, o el tiempo que duró el gobierno de Porfirio Díaz, y cómo también da cuenta de esa estigmatización que hubo hacia las clases subalternas en ese sentido. Hubo algunos médicos que trajeron el método lombrosiano en tiempo de Porfirio Díaz, el doctor Martínez Vaca y el doctor Vergara, que de alguna manera hacían las mediciones del cráneo, como la vieja antropología criminal. Incluso no tenían los instrumentos y crearon uno, el metopogoniómetro, para medir la cabeza y los cráneos. Así se llamaba, el metopogoniómetro. Y bueno, estamos en el momento en el que está de moda el método científico, está de moda ¿cómo le llamaban a estos? La prueba, pues prácticamente era comprobado científicamente. Sí, pero el positivismo comtiano, ¿no? Y incluso había un grupo de los que estaban en el poder que se les conocía como los científicos, porque seguían el positivismo, ¿no? De aquel tiempo. Incluso el Porfirio Díaz lo utilizaba, algunos términos en su discurso. Pero ese es el contexto en el que vive el chalequero, se desarrolla el chalequero y muere el chalequero. Ese contexto político que... Sí, prácticamente estuvo 4 años en la cárcel, 2 antes, sale y 2 después. Y luego la primera pena se la purgó para más tiempo. La primera pena la purgó, entra en 1890, sale, duró 15 años en la prisión. Ahí sale una pregunta que pues la otra vez seguramente me quedé así, ¿qué onda con eso? En toda la mayoría de los estudios que hay sobre asesinos seriales, queda hasta el momento de su detención o ejecución a los que en Estados Unidos los mandaron a ser ejecutados. Pero ¿qué onda una vez que estaban dentro de prisión? Cuando ellos narran el momento, la cúspide donde ellos estaban llevando a cabo su fantasía, los que lo tenían como una fantasía, había otros que mandaban mensajes de agárrenme porque no puedo parar. Entonces,
Ok, existe o existió en algún momento, no hay datos de saber si hay el síndrome de abstinencia de asesino serial. ¿Qué onda con las personas? Dicen, ¿sabes qué? A lo mejor como Kemper, es decir, o el BTK que fantaseaban el acto en sí, por eso llevaban souvenirs, por eso llevaban todo. Entonces, al momento de ser detenidos, esa parte, si no fue atendida, la parte psicológica y psiquiátrica, la persona va a seguir teniendo esas fantasías. Obviamente, pues sabes que está solo alrededor, pero va a tratar de desarrollar su inteligencia. Sabes que lo que sea el que viene a traerme comida, pero tengo que matar a alguien. Sí, exacto. O sea, Eso le pasó. Platicamos hace rato, fuera del programa del caso del, ¿cómo se llama que estuvo en Lecumberri, en Islas Marías? Sapo. El Sapo. Hay un corrido incluso del Sapo, Sí. que canta de Chalino Sánchez, ¿no? El Sapo, por ejemplo, no solamente mató afuera, también sino adentro. también mató adentro. Es- O sea, tenía esa necesidad de También matar. el petiso orejudo, ¿cómo se llamaba? También el otro Sí, muchacho, petiso también orejudo también- argentino. Ajá, también él mató Sí. dentro. O sea, Y- por eso es ¿sabe? Hay pocos que pudieran hacerlo, pero de todos modos, ¿qué onda con ellos? Porque esa parte, todo tiene que ver en el estudio de decir, ¿sabes qué? Esta persona, ¿por qué inició? Es decir, ¿sabes qué? Entonces, él inició, fraguó todo un escenario, fue agarrando más experiencia, personalidad. Es decir, ¿sabes qué? Pues la persona empezó con un cierto modo operandi y muchas veces, es que lo cambió. No, lo cambió. Se perfeccionó en algunas Sí, maneras. y luego como Kuklinski que él asesinaba por gusto. O sea, lo molestaban y, pues lo mato. Era su solución, o sea, Entonces, y asesinar. después, ¿qué onda? O sea, decir, bueno, O sea, si y la ya era persona- normal para él. ahí en Luego, esta luego parte también, luego también hay un lapso en el que el homicida serial deja de hacerlo. Como Y muchos el dicen, es que, ¿cómo se le llama? Enfriamiento. El enfriamiento, ¿no? Y luego viene un detonante, ¿no? otra vez. Pero, ¿cómo se explican ese enfriamiento? O sea, ¿Qué pasó? lo podemos mirar estadísticamente, ¿no? O sea, ¿quiénes son, de acuerdo a las estadísticas que hay de victimización, cuáles son las edades en que la víctima que está presente al momento de que ocurre el delito tiene el victimario? Generalmente señalan entre los 18 y los 35 años de edad, ¿no? Y de los 35 años de edad, la estadística, generalmente entre 18 y 25 es el tope. Luego de ahí viene entre los 25 y los 35. Pero de ahí viene un descenso tremendo. O sea, prácticamente entraron en la madurez y en esa etapa de su vida empezaron a bajar hasta que si continuaban libres o con vida, regresar a la etapa donde empiezan a pasar, digamos, de los 35 a los 50 o 45. Es la madurez, pero también físicamente hay un deterioro durante ese lapso. Y generalmente algunos de los asesinos seriales que han capturado en Estados Unidos, como ustedes bien dando seguimiento, muchos de ellos son capturados en una edad pues ya avanzada. Ya avanzada. ¿Por qué? Pues porque no tienen la habilidad, la capacidad física que tenían cuando eran jóvenes, ¿no? Mira, O sea, eso generalmente no está en los estudios no. que hay comúnmente de asesinos seriales, pero eso lo mides estadísticamente. En México hay estadísticas que hemos visto de la encuesta de victimización y percepción de inseguridad que lo mide comúnmente. Lo interesante sería que lo hicieran dentro de las prisiones también. También. Para tener en ese laboratorio y contrastarlo con lo que hay afuera. Sí, o sea, el empezar a comparar, el decir, ¿sabes qué tanto afecta? Así como hay el estudio a fondo en la parte de la infancia, pues en esta parte también. El decir, ¿sabes qué? También cómo empieza a cambiar la mentalidad de la persona. Los estudios que se hacen mucho o a los que hemos visto es en parte a la conducta, pero no en asesinos seriales, sino directamente en la conducta criminal. Claro. Es decir, sabes que una persona con ciertos desórdenes empieza a tener su punto más grande, entonces llega el momento de 35 a 40. Si los llega o lo sobrevive que pueda llegar, es el momento en el que empieza a crearse su organización y a sentarse si logra sobrevivir. Entonces, malo que esa persona madure dentro del crimen y llegue a tener una estabilidad porque ya se convierte ya pasa a ser otro tipo, a otro nivel, digamos, ya empieza a ser su delincuencia
pues prácticamente ya de una forma madura y decir, ¿sabes qué? Ya voy a sentar mi empresa. Entonces, ahí es la etapa en ese tipo de delincuentes. Ahora, el verlo en asesinos seriales, pues es muy interesante por decir, ok, entonces la persona se pudo silenciar como estilo BTK, que dejó un tiempo, y también está la parte del, creo que el asesino del Zodiaco, también que de repente, ay, que volvió, y quedaron. Entonces ahí, esa pausa que hicieron, están prácticamente convirtiéndose en adultos para poder después o continuar o haber cesado, o a lo mejor después, esto para ellos sería, sí, en mi juventud fue asesino serial, pero he cambiado, ya soy un hombre maduro. Como Garavito. Garavito hace eso. Era asesino serial, pero de niños los violaba y luego los mataba, los enterraba. Y Pero ya cuando no. lo agarran, no, ahorita está en la cárcel, pero... Colombiano, ¿no? Es correcto, es colombiano. Colombiano. Pero no recuerdo bien en cuánto tiempo ya iba a salir, pero ya iba a salir porque se portó bien y ya Bueno, se hizo cristiano. Digo, Entonces, pues, caso similar también en Colombia, digo, alias Popeye, ¿no? O sea, la misma situación, sale y dice que ya estaba regenerado. Y ahorita vamos a platicar de alguien que también dice que se regeneró y que nuestros señores diputados le aplaudieron todos de pie. Pero ahorita hablaremos de él. Le dijeron, ya está regenerado. Ay. Ok. No, ahorita estábamos viendo, pero se continúa. Ok, perfecto. Estaban haciendo señas a ver si seguíamos con un corte, pero nos vamos directo. Entonces, después ahorita tendríamos al Goyo Cárdenas. Al Goyo Cárdenas. ¿Qué onda con el Goyo Cárdenas? Es uno de los personajes del crimen en México, como tú lo sabes, pues más míticos, ¿no? Si el chalequero lo fue, Ahí le atacaban, Goyo Cárdenas aún más. le ponían como por ser pariente, ¿no? De Lázaro. Bueno, había ahí un chisme de TV y novelas, ¿no? Que el Goyo Cárdenas duró muchísimo tiempo en prisión, intranquilamente, y hacía lo que quería, que porque era familiar de Lázaro Cárdenas, cosa que no ha sido comprobado nunca. Es más el chisme y el dato ahí histórico que existe de esto. Pero el Goyo Cárdenas es un personaje muy interesante, te digo, mítico, porque bueno, escribió libros, redactaba novelas, estudió derecho, defendía prisioneros, hubo hasta cómics del Goyo Cárdenas. Entonces la persona denotaba que tenía Era inteligencia. un personaje muy, muy interesante. El doctor Quirós Cuarón lo estudió tremendamente. Ricardo Ham, de Asesinos Seriales Mexicanos, un buen libro, también lo analiza. Recientemente escribió uno que se llama Enciclopedia de los Asesinos Seriales Mexicanos. No lo tengo todavía, lo voy a conseguir, pero hay muy buena información en este texto. Yo tengo ahí en mi librero una parte dedicada específicamente a estos temas ahí, donde hay libros de Douglas, del FBI, ¿cómo decíamos que se llama? El que acuñó el término de Robert Ressler, por ejemplo, ¿no? De Vicente Garrido Genovés. Estos profesores de criminología práctica, ¿no? De criminología pues de campo directamente, ¿no? Obviamente se estudiaron las teorías, se formaron como tal, pero se fueron al campo a practicarlo, ¿no? En el caso del Goyo Cárdenas, pues le tocó al doctor Quirós Cuarón estudiar este caso, el padre de la criminología en México, doctor Quirós Cuarón. Pero, ¿quién es el Goyo Cárdenas? Gregorio Cárdenas Hernández, nacido en la Ciudad de México. ¿En qué año nació? En 1915. Casi, perdón. Murió. ¿Me puedo regresar al chalequero? Sí, murió el chalequero y nació. Sí, me voy a regresar al chalequero. El chalequero nace, dijimos, en 1840. Decíamos que era hijo de dos primos, ¿no? Su mamá y su papá eran primos. Nació en Guadalajara y la familia se movía de un lugar a otro. Su educación, pues fue nula, ¿no? Era, no sabía leer, no sabía escribir. Y dicen que el chalequero se quejaba mucho de eso, le echaba la culpa mucho a su falta de educación. Y
decía el chalequero en algunas entrevistas que le hizo Carlos Romanac. Carlos Romanac y Julio Guerrero fueron unos criminólogos que hubo en tiempos del Porfiriato, ¿no? La génesis del crimen en México, escribió Julio Guerrero. Y Carlos Romanac, pues bueno, es el antecedente del estudio de la policía científica, criminalística y criminología en México. Y lo entrevistaron al chalequero y él se quejaba muchísimo precisamente de esa falta de educación que tenía. Y le echaba la culpa a que su familia se movía de un lugar a otro constantemente y se tenía que mover constantemente porque estaban en pleno momento de la intervención francesa. O sea, esta intervención que hubo cuando los conservadores mandaron llamar a Europa para que gobernaran México porque pues, los liberales no podían, ¿no? Según ellos, ¿no? O sea, y traen a Maximiliano como emperador del imperio de México, ¿no? Y bueno, se da esta situación de conflicto, obviamente, entre conservadores y liberales. Y en ese tiempo es cuando el chalequero se tiene que mover de un lugar a otro y por ello no se puede. Dice que a eso le echa la culpa a él de que no pudo estudiar, de su falta de educación, que estaba en pleno conflicto, pues. Y si vamos un poco más para atrás, bueno, no solamente es la intervención francesa, sino también la guerra de Estados Unidos con México, ¿no? Hubo ciertas situaciones bélicas que se daban en ese momento, como en los asesinos seriales estadounidenses que dijimos, ¿no? Asociábamos el nacimiento de ellos con la Segunda Guerra Mundial y el detonante en Vietnam. Bueno, allá con el chalequero lo asociamos precisamente en el contexto de la intervención francesa y de la guerra de México-Estados Unidos. Pero regresemos ahora al Goyo Cárdenas. Aquí antes de entrar en el Goyo Cárdenas, nos queda a principio de darnos cuenta que después de intervenciones bélicas o conflictos bélicos grandes, dan producto a ese tipo de conductas en después. Entonces tendríamos que estar alerta también en los 90s que pasó el conflicto de la guerra del Golfo. Entonces, claro. y más adelante los otros conflictos que puede haber en aquellos países, a lo mejor de decir, sabes que hay que tener cuidado en este tipo de cosas para nosotros o estar en observación y saber, ya tenemos el antecedente, entonces no dejarlo como algo... Como lo que decíamos ahorita también, la guerra contra el crimen organizado y estos, como le denominaba Javier Cárdenas, los huérfanos del narco, ¿no? O sea, estar también atentos a ello, ¿no? Ok, ahora sí vamos a ir a un corte comercial y continuamos con el Goyo Cárdenas. El Goyo Cárdenas. Claro. No se vayan, continúen con nosotros, por favor. Seguimos.